Yo soy Benedetta, soy residente de tercer año de psiquiatría del Hospital Valdebrón. Mi compañero Jairo. Hola, yo soy Jairo, yo soy residente de cuarto año del Hospital de Vic, aquí en Cataluña. Os explicamos un poquito la residencia como así a grandes líneas y cualquier pregunta y cualquier cosa, estamos con el chat activo. Si sois tímidos o si queréis preguntar con el micro, cualquier cosa, me interrumpís y me decís. Vamos alternándonos un poco y explicar un poco qué es la residencia de psiquiatría en general. Voy a empezar explicando un poco, bueno, la residencia de psiquiatría es una introducción, es una residencia médica. Entonces, eso, y de las médicas, yo diría que tiene como particularidad el hecho de que nosotros pues no nos basamos en nuestra práctica del día a día, creo que es una parte muy positiva, en pruebas todo el rato, sino que la parte fundamental de nuestro trabajo es la entrevista. Entonces, en eso es muy diferente con respecto a otras especialidades, porque o sea, nosotros el contacto con el paciente es lo más importante y lo más precioso que tenemos. Entonces, bueno, pues hay personas que a lo mejor se cansan o el paciente les resulta muy pesado si prefieren tocar, sacar sangre, hacer pruebas y esas cosas, pues eso no es lo que buscáis. Exacto, o sea, nosotros eso, hablar con el paciente es lo primero, en principio es lo que nos gusta y es el instrumento diagnóstico más potente que tenemos porque con respecto a otras especialidades no tenemos ninguna prueba exacta que nos pueda decir un TAC, tumor cerebral, una analítica con un valor aumentado, pues que tiene hipertiroidismo. Esas cosas pues no las tenemos. Entonces, la entrevista con el paciente y algunas preguntas muy enfocadas te pueden hacer entender muchas cosas y también eso, mucha paciencia, porque a lo mejor en una primera entrevista tampoco es que se entienda todo. Yo diría que la patología es súper variada y el tipo de trabajo que se puede hacer en las distintas rotaciones es súper diferente. Entonces se va viendo un poco todo, pero luego al salir se abren una serie de posibilidades de verdad que muy diferentes. Muy diferente trabajar en agudos, de trabajar en unas consultas, trabajar en urgencias, trabajar en una unidad especializada y así. Eso como muy en general. Vale. Respecto a las rotaciones, entonces si voy por ese punto, pues las rotaciones durante la residencia, bueno, por ejemplo en R1 normalmente lo que solemos hacer es unas rotaciones por áreas de medicina, normalmente es medicina interna unos meses, luego neurología, Exacto. y en algunos lugares, depende yo creo que del lugar, algunos hacen alguna rotación por atención primaria de medicina o por urgencias. Son unos 6 meses más o menos aproximadamente de esta parte básica y luego ya se pasa a la unidad de agudos, o bueno, normalmente una rotación ya hospitalaria, unidad de agudos subagudos. Eso sería una parte del primer año, o sea, al menos en mi hospital funciona de esta manera. Igual, Luego, Valdebrón es igual. vale, o sea, entonces hacemos esta parte de hospitalización y luego ya hacia mediados de R2 o así, comenzamos ya con el SESMA, con salud mental, bajamos a consultas ambulatorias, hacemos SESMA y drogas, que también es drogodependencias, hacemos visitas de los dos, que, bueno, normalmente también es una rotación que puede durar hasta mitad de R3 o así, con psicoterapia, que también hay una componente que se puede hacer rotación de psicología. Eh, y yo creo que de R2 no hacemos, no sé si en el tubo hospital hacen algo más. Nosotros hacemos esmacado. Es que hay algunas cosas que pueden variar mucho. Por ejemplo, Y, mi programa era muy diferente de algunos de mis compañeros. Pero vale, sí, nosotros lo que tenemos de R1 es la rotación en la clínica Galatea, que es la del médico enfermo, vale. que Bueno, son consultas. como consultas. Vale. Ujú. Sí, ya en Galatea. Aquí, pues sí, hacemos visitas, yo creo que ambulatorias de salud mental, así como por tenerlo claro. Y bueno, también hacemos me imagino que también lo pueden hacer ustedes, que es el programa de soporte de la primaria, que son visitas ambulatorias de psiquiatría,
pero no en el centro de salud mental, sino que se hacen a nivel de los centros de primaria. Entonces El vamos psiquiatra PSP, ¿no? y el PSP. Entonces vamos Vale. a PSP y bueno, se hacen visitas de pacientes yo creo que de una gravedad un poco menor a las del centro de salud mental. Esto, bueno, en mi caso es R2 hasta R3 más o menos, y en R3 comienzan a haber otros ya dispositivos que también está hospital de día, también se hace alguna rotación por el servicio de interconsultas. Hacemos ahora también componentes ya más especializados, como por ejemplo el SEMSDI de discapacidad intelectual, también hacemos alguna rotación por el SEMSDI y por psicogeriatría. Y bueno, ya finalizando R3, se hacen unos meses de primeros episodios psicóticos Wow. que o sea, se une programas de primeros episodios con infantil. Entonces se continúa luego ya una parte de final de R3 con R4 de infantil y primeros episodios, y ya luego comienzan las selectivas, opcionales, ¿no? Que bueno, en principio por ley tendríamos 6 meses, no sé si también ustedes 6 meses de lectivas, que en principio Según depende, yo creo que esto generaciones. del hospital, pero pueden tener varias opciones, tanto si quieren hacer algún dispositivo especializado o, o ya en otro lugar. Por ejemplo, yo estuve en Interconsultas del Vallebrón, estuve el año pasado, y adicciones en el Hospital del Mar. O sea, tienes opciones también de irte por fuera. Bueno, yo creo que en general sería un poco sí la parte de troncalidades y especialidades. No sé si tienes Más o alguna. menos. Yo sé que hay hospitales en que, por ejemplo, todo el primer año hacen guardias de interna Sí, y rotan mucho, rotan más meses en medicina interna. sí, eso Nosotros va variando, ¿no? siempre es... Aquí son 6 meses, pero sí que hay que hacer guardias de medicina interna los 6 meses estos que estás por fuera. Se hacen guardias de urgencias, es de puerta, y ya luego ya cuando se termina eso ya entras a hacer guardias de psiquiatría. de psiquiatría. Sí. Entonces seguimos con el otro punto. El día a día de un residente. Bueno, sí, eso depende mucho del hospital, ¿eh? Voy a hacer una premisa que yo tengo un Excel de la Sociedad Catalana Residentes de Psiquiatría que es de 2018, entonces muchas cosas seguramente han cambiado, pero es un Excel en que pone a comparación todos los hospitales de Barcelona, pero a lo mejor de Cataluña también. Entonces eso puede ser muy útil porque pone pues quién libra las guardias, cuántas horas, el sueldo, todas esas cosas que son diferentes en varios hospitales. Y luego si alguien está interesado me lo pregunta, aún sabiendo que es de 2018 y que muchas cosas han cambiado en 4 años. Pues el día a día depende muchísimo de la rotación, porque hay rotaciones más relajadas y rotaciones en que el ritmo es más deciso. Entonces, pues según un poco la planta o así, nosotros, por ejemplo, tenemos la rotación, bueno, la rotación en urgencias para nosotros el ritmo es bastante marcado y bueno, poco tiempo para descansar y para hacer preguntas. Pero la verdad que también es una de las rotaciones en que más se aprende. Bueno, yo creo que la que más, junto con las guardias. Luego están rotaciones como un poquito más relajadas, sobre todo las de consultas, porque son eso que el día a día es programado y porque cada uno se organiza a su tiempo y también según el adjunto como vaya trabajando, porque hay adjuntos que se doblan, se fuerzan visitas y así, y hay adjuntos que respetan mucho. También es muy importante escoger algún adjunto que tenga un estilo, una manera de trabajar que os guste y ir un poco haciendo vuestra misma forma de trabajar según lo que guste. Valdebrón, que yo creo que es considerado un hospital en que hay bastante carga asistencial, aún así nosotros tenemos muchas rotaciones en que salimos a las 3, 3, 3:30 y luego la verdad es que hay algunas en que sales más tarde de las 5. eh, pero se van compensando en general todas, porque a lo mejor si sales a las 3 pues entras a las 8 de la mañana y si entras a las 9 de la mañana pues sales a las 5, a las 6 o así, pero digamos que no hay un horario del primer al cuarto año que sea siempre de 8 a 3, de 8 a 5 o así,
va cambiando mucho. Y entonces, no sé, para la gente que nunca ha trabajado de médico, por ejemplo, un día a día en una planta o en un hospital de día, es pues hacer un pase con enfermería, que te expliquen cómo han estado los pacientes, y es muy diferente de los pases de medicina interna porque salen unas cosas muy, muy divertidas, la verdad. Exóticas, ¿no? Exacto. Y te ríes mucho, bueno, también te asustas a veces. Y luego vas visitando pues, los pacientes uno por uno, entrevistando cómo les ha ido y así, según quién esté más grave, puede ser más rápido, puede tomar más tiempo y así. Mientras en la consulta, pues eso es gente que en general está bueno, casi siempre bastante estable y entonces puedes profundizar mucho más en el conocer el día a día del paciente, o sea, conocer lo que le gusta, la relación que tiene con su familia, puedes espaciar de hablar con él de fútbol, hablar con él de libros que le gustan, todo un poco para profundizar cuanto más el diagnóstico, conocerle, conocer su personalidad, la respuesta que tiene a los varios fármacos y así. Y bueno, la guardia, eso. La guardia son 24 horas, bam, bam, bam. Por eso ese es el día a día de la guardia, es un poquito más diferente. Bueno, pues de guardias, ¿cuántas al mes y la libranza? Bueno, en principio, todas las guardias se libran. Aquí también bueno, en Vic se libran. Sí que son, bueno, son guardias que son de 24 horas, sino que, bueno, yo creo que depende del hospital. Hay algunos que hacen 24 completas o haces, por ejemplo, nosotros hacemos de 8 a 3 nuestro día a día de la rotación para no perder la rotación y entramos a las 3 a la guardia y hasta el otro día. No, nosotros Ahora, también. ¿también lo hacen igual? Perfecto. Desde la huelga, sí. Es que sí, sí, es lo que toca. Y bueno, entonces se maneja un poco así el tema de horarios de las guardias y se libra al otro día. Nosotros sí que tenemos el problema de que, bueno, hay una guardia de sábado que estamos luchando para que se libre el lunes. Estamos todavía en pelea, pero bueno, la idea es que esto se vaya ganando. De resto, todas las guardias se libran. ¿Cuántas al mes? Normalmente entre 4 hasta 5 guardias se pueden hacer o hasta un poco menos. Pero normalmente, bueno, 4 o 5 se están haciendo aquí en Vic, más o menos. El tema de la libranza, bueno, poco a poco esto yo creo que la tendencia es que no, bueno, no, libranza sí, no. Hablaba perdón, del tema de adjuntos o sea, hay hospitales donde el residente se queda y el adjunto se va localizable. Esto poco a poco ya se ha ido desapareciendo y normalmente las guardias son 24 horas adjunto y residente, además por la calidad de las guardias que son bastante malas ahora. A veces se necesita soporte bueno, ya se están haciendo más 24 horas en general. No sé si Nosotros quieran. también. O Sí. sea, nosotros libramos y hasta, o sea, libramos, bueno, después de la huelga, digamos que docencia se ha puesto un poco allí a defendernos y libramos libramos los lunes si hacemos guardia de sábado. Las guardias que tenemos obligatorias son 4 y luego tenemos posibilidad de hacer más Ujú. voluntariamente. Entonces lo tienes que informar a docencia y te Y te hace lo, para algo, ¿no? sí, tienes que firmar algo para poder hacer más de 4, porque lo obligatorio es 4 y puedes hacer 5, así. Pues hay gente que quiere hacer 5 o 6 y las hace tranquilamente y las libramos todas. Sí, son duras. Es que yo creo que ahora mismo no hay un hospital en Cataluña o no sé si en el mundo, porque con lo del COVID, la salud Y con mental. ha sido una cosa. Sí, yo me acuerdo de mis guardias de R1 cuando no había COVID y la cosa ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y no sé si eso en otras especialidades ha sido así, pero la verdad es que salud mental. Pero eso, son 4 guardias al mes. Allí es verdad que pringas, porque pringas. Y luego libras y hasta el día a día es mucho más llevadero. Sí. Mm, Luego, aquí el otro punto que nos ponen un poco de indicación es la relación médico-paciente y médico-familiar. Claro, o sea, yo creo que en psiquiatría esto, o sea,
el vínculo con el paciente es que muchas veces la verdad es que funciona más que un ansiolítico o un antidepresivo, la verdad. Y eso también es una de las partes muy bonitas de la especialidad, de lo que puedes hacer con una entrevista o con unas palabras y que casi la verdad es que hace más a nivel terapéutico que el mismo fármaco. Aunque sí necesitamos fármacos y que nos digan que en psiquiatría como podemos hablar con la gente, no necesitamos saber de farmacología porque de verdad que puede hacer la diferencia entre, o sea, puede cambiar la vida de una persona el hecho de que te pongas un medicamento que tolere bien o que no tolere. Pero lo que hace la diferencia entre que un paciente se lo tome o no es el vínculo la confianza que el paciente te tiene, porque la diferencia también con otras especialidades es que muchas veces en psiquiatría no es el paciente que viene a buscarte ayuda, sino que el paciente te lo traen y él no quiere estar allí. Y entonces, primero, muchas veces en la primera entrevista, lo único que haces, sin hacer nada, haces un vínculo para que el paciente confíe en ti y luego si consigues hacer ese vínculo que vuelva o que se abra contigo, puedes conseguir que se tome la medicación y que se mejore. Pero eso, claro, si no, o sea, nuestros pacientes no vienen a, sí, muchos vienen a pedir medicación, pero hay pacientes que vienen a decirte que ellos medicación no quieren. Entonces, claro, la relación médico-paciente es fundamental y la relación con los familiares, pues más, porque, claro, en un neumólogo o un oncólogo, pues le dice al paciente, tómate esto, y le dice al familiar, mira, pues si no se acuerda, se tiene que tomar esto. Mientras, pues, muchas veces en psiquiatría el origen o mucha contribución de los problemas que tiene un paciente está en la misma familia. Entonces, la información que das también tiene que tener mucho cuidado con lo que dices a los familiares o el hecho de que un familiar esté tranquilo y siente que su familiar está bien cuidado y así, también hace que el paciente mismo se encuentre mejor. Aquí dicen en las guardias de Vallebrón las haces con otros residentes. Sí, somos dos residentes, un R mayor y un R pequeño, o dos R2. Y a veces hay guardias de dos adjuntos más un resi, o sea, hay tres personas. Lo normal es que sea un adjunto, un R mayor y un R pequeño. Luego hay guardias de dos adjuntos, que son dos adjuntos y un R2, o sea, de R2 en adelante, o sea, hacia arriba. O si no, ya está. No, no hay más posibilidades. Sí, somos normal, lo más normal es dos resis y un adjunto. Y eso creo que también el punto eso, médico, familia, médico, paciente, creo que estamos. Creo que he dicho todo. Respecto a congresos, cursos, máster, bueno, yo creo que también, bueno, eso es hospital dependiente, pero bueno, hablo por Vic, no, no hemos tenido ningún problema con, o sea, si queremos ir a algún congreso, curso, sin ningún problema. Y de hecho, bueno, másters y doctorados se incentivan y también se dan horas, o sea, en espacios, o sea, el servicio mismo, si el residente está interesado, deja espacio para hacer proyectos de investigación o para doctorados y esto. Entonces, sí que se incentivan. El tema de la financiación, al menos aquí en el hospital por año, sí que hay una financiación, una bolsa para el residente de psiquiatría para un curso. Más allá, claramente no van a financiar un máster o un doctorado, pero sí que hay algunas ayudas. Pero por permisos para congresos y esto no hay problema, no sé cómo sea en otros lados, pero creo que es similar, ¿no? Nosotros permisos sin problemas, financiación no. Es lo más difícil. No, Más aquí difícil. son que como 100 euros o algo así, 200 por año. No, no es algo... No sé si se puede decir, pero nosotros aprovechamos mucho de las farmacéuticas Bueno, sí, yo no sé si se puede decir, pero sí, sí, igual. para ir a los congresos, sí, sí Sí, que sí, sí. Sí, bueno, es lo que toca. sin venderse, pero no te Sí, piden que prescribas su fármaco para sí, pagarte un nada, no, congreso. no hay esto, sí, nada. No hay ninguna obligación, claro. Y de permisos, sí, sí, los que
a los congresos que quieras, los cursos que quieras, y sí, te dejan ir absolutamente y te lo incentivan. Lo de la investigación nosotros nos la incentivan mucho, lo que sí que muchas veces significa muchas veces trabajar un poquito fuera de horario, porque si tienes que, por ejemplo, quedar con algún adjunto que tiene agenda para revisar datos o para que eso que se haga, muchas veces hay que encontrar un momento fuera del horario laboral. Y luego, bueno, pero eso falta una cosa que es la docencia, creo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un día a la semana. Eso sí que tiene que ser diferente en muchos hospitales, o sea que cada Ujú. hospital tiene que tener su manera de hacer docencia. Nosotros tenemos un día a la semana en que tenemos, está sobre todo ocupado por docencia, en el sentido de que el miércoles, pues de 9 a 10, tenemos una sesión clínica de todo el servicio en que se van turnando los varios residentes y adjuntos y de psicología también, exponiendo casos si hay preguntas y así. Luego hay una sesión del CAS, que es el Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias, que también hacen sesiones pues, de 10 a 11 sobre temas más, más inherentes a las drogodependencias. Y luego, según qué miércoles del mes, pues un miércoles tenemos una supervisión de casos, en que si tenemos alguna duda sobre un caso que hemos visto, pues lo exponemos con el adjunto, con un adjunto que se van rotando y nos ayudan un poco diagnóstico, tratamiento, todo ese tema y se hace una pequeña revisión de la patología del caso, sino una cosa que se llama True Expert, que es un especialista en un tema, como puede ser autismo, TDAH, esas cosas, pues nos explican de qué va. Luego tenemos un curso que nos ofrece la Clínica Galatea, que se llama Psicopatología antropológica. Bueno, que es algo más, más teórico, más de cómo se ha formado la psiquiatría, cómo se ha creado y así. Y luego tenemos un grupo Valiant que, que es un proyecto de este año, entonces eso no se va, probablemente no se vaya a mantener. Y luego a la tarde, bueno, nada, que tampoco se va a mantener, pero esas cosas sí se van a mantener y son de docencia, que está muy bien, porque la verdad es que con toda la práctica clínica da poco tiempo para saber cosas a nivel teórico, pero es fundamental porque te puedes acostumbrar a manejar fármacos y así, pero saber el funcionamiento de los fármacos, saber las novedades que salen, saber un poco más de psicopatología a nivel teórico viene bien. Sí. Importante el tema de docencia, cuando vayan a escoger, que sea o sea, que haya al menos un espacio de docencia. Nosotros igual tenemos los miércoles, Mm. bueno, como es un servicio más pequeño, sí que tenemos es una sesión general, y sí que hay sesión, pero para comentar, antes tenemos para comentar casos clínicos de salud mental o de drogodependencias. O sea, tenemos dos sesiones, de comentar de casos y otra de académica que sí que se reparte entre residentes y adjuntos. Está muy bien. Y luego, ¿a quién tocaba, Jairo? Creo que a ti, bueno, o lo hacemos en conjunto. Vale. Salida laboral de la especialidad. Bueno, ahora psiquiatría, lo que queráis. O sea, ni tenéis que fijaros en vuestro currículum, o sea, olvidaros del currículum. Cuando salgáis, antes de que salgáis, os van a empezar a intentar contratar de todos sitios. Es que psiquiatría ahora está petando. La salud mental, tenemos trabajo, de verdad que eso ya no es un problema. Sí. Creo que es de las grandes ventajas de la especialidad ahora, es que trabajo ahí, pero en todo lado, ¿eh? En todos Y lados. te van llamando ni sin ni siquiera ver tu hoja de vida. O sea, Exacto, sí, público, privado, concertado, o sea, solamente hay que elegir Barcelona, fuera, sí, 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 y yo creo que en todos los países de Europa pues sea más o menos lo mismo. y dentro y fuera de España, o sea, en realidad es que ofertas para irse después de terminar está está muy solicitado. ¿Hay una pregunta? Pues buena Hola, pregunta. respondemos esta después, al final. Vale, sí, sí, sí. ¿Te puedes subespecializar? Bueno, ahí va Sí, 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 o sea, hay varias subespecialidades dentro de la psiquiatría. Yo creo que antes era subespecialidad, la psiquiatría infantil, ahora va a terminar siendo una especialidad propia. Eh, También está discapacidad intelectual, está también la parte de psicogeriatría. Y ya también yo creo que en los hospitales más grandes cada uno se puede especializar en
hay unidades de bipolares, hay unidades de esquizofrenias, hay unidades... También, por ejemplo, está ahora de moda también las unidades de primeros episodios psicóticos, que la psicosis Mm. incipiente es muy interesante. TDAH, TLP, autismo. Hay de autismo, unidad funcional de TEA, y o sea que para subespecializarse hay un abanico bastante grande. Hasta si también hay gente que solamente le gusta urgencias psiquiátricas, también se puede. Depresión también. Depresión, sí, 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 depresión resistente, Exacto. sí, sí, que, bueno, hay bastante salida en tema de subespecialidad. Eso también hace bastante interesante la especialidad, ¿no? Y respecto a la pregunta, que era, que yo creo que se puede responder de una vez acá, ¿crees que la introducción a la psiquiatría infantil puede afectar de alguna manera a la psiquiatría general? Yo no creo, porque igual, o sea, los dos, entiendo yo que ahora con la nueva modificación del BOE, las dos especialidades quedarán a 5 años, ¿no? O sea, que en ese sentido será un año obligatorio por cada especialidad, o sea, tanto de psiquiatría general, de hacer una rotación por psiquiatría infanto-juvenil, y tanto por psiquiatría infanto-juvenil de hacer al menos un año en psiquiatría de adultos. O sea que, mm, de hecho, yo creo que los psiquiatras generales también saldremos algo fortalecidos a nivel de psiquiatría infanto-juvenil, al menos para las guardias, ¿no? Y yo creo que será igual al otro lado. Ahora, como todavía esto no está hecho, eh, las personas que quieran hacer psiquiatría infanto-juvenil no tienen tampoco problema, porque el último año tienen que hacerlo, o sea, los que quieran hacer infanto-juvenil hacen todo el último año, cuarto año de psiquiatría infantil y en principio sería homologable, entiendo yo. No sé si Yo tampoco lo tengo, yo no lo tengo muy claro. ¿Cuándo va a empezar esto? Si en es desde principio el próximo año, desde el año próximo. sí, ya inicia a hacer 5 años de infanto-juvenil y en principio también psiquiatría. Mm. No sé Y si va a sí, afectar, la verdad. A lo mejor sí que rotaremos menos en infantil, pero tampoco es que, o sea, es mentira. Yo creo que hay especialidades, o sea, subespecialidades propias del infanto juvenil y estamos yendo un poco hacia una dirección como el TDAH, por ejemplo, que se consideraba infanto juvenil, o autismo, que se consideraba infanto juvenil. Es que son no hay cosas un momento que, que, claro. que el TIT es adultos y que hay TDAH es Exacto. adultos. No hay un Esto, momento de la vida que a los 18 de repente te desaparece el trastorno del espectro autista o te desaparezca el TDAH. Entonces, es verdad que son tipos de pacientes diferentes, pero no se pueden considerar, no se puede considerar ninguna ruptura con la mayor edad y del paciente de infantil al paciente adulto. O sea, todos los pacientes no son un diagnóstico y no son unas dificultades que tú vas intentando solucionar y ayudar en eso, pero no hay ese cambio de infantil a adulto, según mi opinión. Muchas veces tienes como mucho miedo a ir a visitar a un niño y luego te enteras que es lo mismo, es hablar, es entender sí, lo que está pasando y intentar ayudarle tal cual estás haciendo con un adulto. Y muchas veces los fármacos también son los mismos, muchas sí, veces. en general los básicos son, sí que se intenta hacer un abordaje más psicoterapéutico que es psicofarmacológico, ¿no?, en los niños, pero en Y más principio, atención con respecto al sí, diagnóstico, porque no tiene sí, sentido ponerles una etiqueta de todo es pequeños. más sindrómico, más disperso, Uh. eh, pero sí, a ver, yo creo que tampoco, que no nos afectará, yo creo que en el sentido de que ahora, cada vez en las guardias y después de la pandemia, los niños vienen más a urgencia y psiquiatría Muchísimo, infanto-juvenil. muy Yo creo fuerte, que es de lo que más ha aumentado muy fuerte. y yo creo que esto se tendrá en cuenta para las formaciones del psiquiatra general, o sea que no creo que afecte. Eso. Mm, Pues 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles. Pues yo diría que, bueno, hay puntos fuertes que pueden ser puntos débiles según lo que le guste a alguien, ¿eh? Por ejemplo, yo diría que un punto fuerte de psiquiatría es la variabilidad del tipo de pacientes y los diferentes tipos de pacientes que puedes ver cada día. Te puede tocar un paciente con una descompensación psicótica, como te puede tocar un paciente súper inhibido y más
más depresivo o pacientes muy estables que están muy bien y simplemente hablas de su día a día. O sea, pero eso, que según donde trabajes, pero el día a día, puedes escoger un día a día muy variable. Otros puntos fuertes, lo que creo yo, es que a algunos les puede causar cierta incertidumbre, que nosotros somos el instrumento diagnóstico. Entonces, a mí me gusta porque en otras especialidades vamos un poco reemplazados poco a poco por máquinas y también se pasa mucho rato escribiendo resultados de pruebas en el ordenador, que si ha salido el anticuerpo eso en analítica, que si han informado el TAC, que si no sé qué, y eso van dependiendo siempre más de cosas externas, mientras en psiquiatría de momento seguimos siendo nosotros y el ojo clínico y cuantas más experiencias has tenido, los que nos podemos enterar de verdad de lo que pasa al paciente, también hablando con un compañero, pues tú cómo lo has visto, tal, también la diferencia entre lo que ve un compañero, lo que ves tú y todo lo que esto te lleva a aprender y aprender cosas sobre ti mismo, aprendiendo mucho de los pacientes, porque no dependemos de máquina. Y por otro lado, claro, es un punto débil porque eso sí, a una persona pues no le gusta la incertidumbre y no, es que no lo haga porque siempre estamos como en un limbo de pues lo estaré haciendo bien o no hay nadie que te pueda decir le has puesto el fármaco perfecto para él. Es también mucho ensayo y error, eso también los pacientes se cansan mucho. Pero también lo bueno es que eso, que tú eres, que la cosa depende de ti y no depende de otras cosas. Y lo otro que me parece a mí muy bonito es que muchas veces la patología orgánica, bueno, muchas veces, y hasta yo me atrevería a decir casi siempre, la patología orgánica está súper relacionada con la patología psiquiátrica. O sea, nuestro estado de bienestar o malestar emocional influencia mucho lo que le pasa a una persona a nivel de patologías autoinmunes, patologías digestivas, patologías neurológicas, epilepsia, migraña, tal. Y entonces también es bonito ver cuando tú ayudas a un paciente a estar mejor a nivel emocional, también puedes ver cómo las varias patologías orgánicas van mejorando el dolor y todas estas cosas también es bonito. O sea, el hecho que la mente en realidad gobierna el cuerpo y las cosas que se pueden hacer y que se pueden lograr cuando un paciente está bien y bueno, lo desafortunadamente todo lo que puede pasar cuando un paciente no está bien. En este punto sí que también me gustaría, otra de las cosas bonitas de la psiquiatría es que a veces trastornos orgánicos se manifiestan también con sintomatología psiquiátrica. Entonces, es interesante ver cómo hay que también llegar al punto de intentar saber qué tanto es algo más orgánico o qué tanto es algo más psiquiátrico, ¿no? Muy Y bien. cómo sí, que termina siendo muy difícil y terminan a veces haciéndose varios estudios. Y bueno, yo creo que es un reto diagnóstico que también hace interesante a la especialidad, pero o sea, esto puede ser un punto fuerte como también puede ser un punto débil. Si la persona en realidad este tipo de incertidumbres no las puede llevar, pues no es su especialidad. Pero sí que yo creo que es algo bonito. Sí, sí, es verdad. El diagnóstico diferencial en esos casos es muy bonito. Se ve mucho en la rotación de interconsulta, Sí. por ejemplo. Y una parte negativa, yo diría que todavía, aún teniendo en cuenta que la salud mental y que está claro que es súper importante, hay mucho estigma, no sé si es solamente en mi hospital, pero por parte de otras especialidades, a veces es que si un paciente tiene un diagnóstico de alguna patología psiquiátrica, pasa muchas veces que se atribuye a todo lo que le está pasando a nivel físico, se atribuye a toda la patología psiquiátrica y muchas veces yo creo que el estudio que les hacen está menos profundizado. Y eso es algo que, bueno, tenemos que ir ganando nosotros y peleando por el paciente, que se hagan todas las pruebas, que se descarte lo que se tiene que descartar y luego, mira, pues si es algo puramente psiquiátrico, pues yo le voy a ayudar en lo que sea, pero que se le mire, que se lo miren bien todo y eso a veces cuesta un poco y hay que pelear un poco. Muy de acuerdo. ¿Volvería a escoger esta especialidad? Sí, sí, sí. Yo creo que es una especialidad muy bonita.
de la cual, bueno, aprendes mucho, recoges muchas experiencias, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y que, bueno, al que le gusta compartir tiempo con pacientes, el que está muy interesado por la patología mental, yo creo que es una especialidad que te va a dar mucho conocimiento, que todavía hay muchas cosas pendientes por descubrir, hay muchas cosas por investigar y esto hace una especialidad que yo creo que tiene todavía mucho futuro, que hay mucho que ampliar y bueno, la recomiendo. Yo también, yo volvería mil veces, mil veces. O sea, yo lo tengo muy claro que no hay nada que me guste más. A pesar de a lo mejor algunas guardias malas y que acabas cansado y así, y que claro, también a veces, claro, tú te comes también el sufrimiento emocional, que a lo mejor, pero es, o sea, aún así, creo que, no sé, bueno, sigue siendo yo para mí la mejor especialidad del mundo. Y la volvería a hacer. Y para los consejos para elección de especialidad, yo creo que es con las prácticas que se hacen en la carrera, es difícil ver cómo es el trabajo de verdad, porque el estudiante muchas veces es un personaje que está allí que no, y no se ve en realidad cuál es el día a día. Entonces, hay que tener claro, pues, si te gusta hablar, escuchar y así, o si es una persona que le gusta más una parte muy, muy científica de las cosas tienen siempre una lógica y un esquema sale siempre igual, aunque, bueno, nada en medicina en general es así, pero como que si es más una persona más matemática, más de lógica, pues a lo mejor algo como interna o así. También yo creo que hay tener que informarse sobre el ambiente de trabajo, el estilo como la calidad de vida de una especialidad, cuánto quieres trabajar, porque hay especialidades que, o sea, no depende del hospital, siempre van a ser duras. O sea, yo, por ejemplo, bueno, ahora no quiero nada, no diré nada, pero hay especialidades que son duras en todos los hospitales, entonces ir preguntando bien, porque tampoco vuestro trabajo tiene que ser vuestra vida si no queréis. Los médicos también podemos tener otras aficiones, y entonces pues preguntar pues en ese hospital cuánto se trabaja, cuánto de tiempo libre tengo, si me quiero dedicar completamente a eso o si no quiero. También hay que elegir, por ejemplo, si os gusta tener un ambiente de trabajo que haya mucha gente, o sea, por ejemplo, a mí me gusta pues, que mi día a día tener muchos compañeros de trabajo. Y entonces también Valdebrón para mí es un hospital enorme con más de 300 residentes y yo quería un ambiente de trabajo con gente de mi edad y que hubiera mucha gente, que se pudiera hacer piña con compañeros, fiesta, no sé qué. Y eso, o sea, informaros no solamente sobre lo que hacéis en la clínica, sino cómo es el hospital, cuánto tiempo es dedicado al trabajo, qué tipo de ambiente laboral y de compañeros y todo eso, porque al final el día a día va a ser lo que hace la diferencia y a lo mejor no va a ser ni siquiera la especialidad. Sí. Especialmente yo creo que el ambiente laboral, o sea, el ambiente laboral y que haya un buen grupo de residentes. Esto, infórmense con los residentes, con el servicio, vayan a visitar los lugares porque esto es importante. Y aquí pone Ari, siempre tuvisteis claro que queréis hacer psiquiatría, pues yo hasta que estaba estudiando el MIR, que estaba estudiando para el examen del MIR, pues no tenía ni idea. Y luego, bueno, hubo esta chica que estaba dando clases para el MIR, para preparar el examen, y dije, ¿qué es esto? Me encanta. Y bueno, eso es que bueno, a mí me gustaba de estudiante, pero también me gustaba mucho interno, por ejemplo. Entonces siempre estuve ahí en el debate de qué quería hacer. Yo, o sea, porque hice la carrera de medicina en Colombia y allá pude hacer prácticas de psiquiatría y me encantaba mucho, pero también es cierto que me gustaba la parte de medicina interna. Finalmente, la decisión también fue de calidad de vida, ¿eh? O sea, que las dos me gustaban. Entre las dos, sopesé también el tema de calidad de vida, la situación, ¿no?, laboral de cada especialidad, y yo creo que esto es algo que uno tiene que tener en cuenta. Sí, sí. Bueno, así lo hemos dicho, interno es muy duro. Sí. Algunos Esta hospitales esta tienen... pregunta,
algunos hospitales tienen una tendencia más biológica y otras más humanística, que es importante durante la residencia. A ver, yo creo que de las dos cosas hay que aprender, ¿no? Pero sí que la tendencia, al menos en Cataluña, si no estoy mal, es que todos somos más biologistas, ¿no? Hay alguna escuela u otra que de pronto es un poco más, no humanista, pero sí más psicoanalista, podríamos decirlo. Mm, sí, yo creo que, a ver, nos basamos más en la medicina basada en la evidencia, ¿no? Más en tema de lo que hay en la evidencia a nivel biológico, ¿no? Los trastornos psiquiátricos tienen un componente biológico y la mayoría de escuelas nos basamos en esto, pero yo también creo que sí que es cierto que hay que tener en cuenta que hay cosas que todavía no podemos explicar a nivel biológico y que faltan más estudios y que sí que de pronto hay un componente no humanístico, pero más de también psicoanalista que puede ser que también ayude al aprendizaje, ¿no? Y a la práctica clínica. Mm, Pero sí que la mayoría son más biologistas, yo creo que acá en mm. Cataluña. Yo creo que también vamos hacia un eliminar, o sea, que esto no, ya no sea una dicotomía, porque, o sea, en realidad todo lo que es analista y psicodinámico crea unos cambios también biológicos y el contrario también es verdad. Entonces, todo lo que tiene, o sea, todo lo que es eh, traumas o apego y todas estas cosas, tiene una, o sea, que es que da igual la causa de dónde viene. Hay que tratar con fármacos y hay que tratar con psicoterapia. O sea, hay que tratar con las dos cosas. Y la causa viene de las dos cosas. Yo no estoy en ningún lado y creo que la mayoría de mis compañeros, bueno, sí hay compañeros como muy biologicista, en plan, pues no, eso es por una alteración del circuito de la serotonina y tal. Y el otro que dice, no, eso es porque tal. Pero yo creo que al final, si miramos, o sea, no están diciendo algo contrario, están diciendo los dos lo mismo, pero enfocado desde otro punto de vista. Y en este sentido, yo creo que el enfoque es más biopsicosocial, ¿no? Que ahora es lo que Eso. hablamos. O Es, sea, todos, nada se puede, no se puede prescindir de nada. y Hay que en que la psicología considerarlo todo. es un componente bastante multifactorial, entonces, tanto el entorno, ¿no? Como el tema biológico es importante. ¿Alguna pregunta más? Claro. A ver, ¿lo En la podría poner página, en el chat? ¿Se puede poner en el chat? Vamos a yo creo ver. que sí. Ha salido, creo, ¿eh? ¿Sí? Bien. 2018, por ejemplo, Valdebrón ha cambiado muchísimas cosas, porque ponían que no se libraban las guardias y libramos todo hasta el sábado, y ponían que teníamos como 6 7 guardias y ahora tenemos 4, y que entrábamos, o sea, cuidadín, por Sí, eso. también lo digo por Vic, yo hice la de Vic de esa época y se ha cambiado también, ¿eh? El tema del número de guardias también y el tema de adjunto localizable, esto está en proceso de cambio, entonces tampoco Sí, pregunten antes. claro, lo mejor que podéis hacer es ir preguntando al hospital, incluso si no podéis ir a verlo, pedir por pasapalabra como números de teléfono de gente. Es que yo por la experiencia que he tenido yo antes de venir, como yo estudié en Italia, no podía tampoco venir a ver cada hospital. La gente me contestó, diría, de todos los hospitales súper disponible. Incluso a veces me presentaba yo ahí en los hospitales fuera de puertas abiertas y siempre había alguien, o sea, San Pau, Mataró, Belviche, todos estos hospitales siempre hubo gente que me dedicó 5 o 10 minutitos. O sea, esto sí está de sector, no sé si está muy poco actualizado. Sí, más que todo para que tengan una idea así vaga, pero sí que vayan y pregunten porque igual creo que en el Excel ya hay un contacto, ¿no? El mío creo que está ahí. Ah, Creo que al final del Excel de la sociedad hay como un contacto, ¿no? Por mm, cada. se podría preguntar si tienen una versión actualizada. Eso sería interesante. Yo soy de la sociedad, pero no tenemos las versiones. No, la última es de Pues, 2018. Pues es una pena, pues está súper bien hecho, pero tiene que haber sido un trabajo súper
súper duro. Ah, claro, porque está toda España. Sí, Lo que sí que será lo mismo será el sueldo, me imagino. sí, sí. Aunque bueno, eso fue la época de la huelga, ¿no? Que hubo lo del convenio Siscat y lo del Es IMSS. verdad. También habrá cambiado algo, pero bueno, similar. Sí, eso. Ir preguntando a todo el mundo es la época en que hay que ir acosando a la gente sin miedo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a vosotros por preguntar. Pregunta. ¿Creéis que es una especialidad que puede llegar a desgastarte emocionalmente y repercutir en tu vida personal de manera negativa por esto? A ver, yo creo que también depende de qué tan sensible pueda ser con algunos aspectos. Mm, a ver, si es algo, si tú crees que de cierta manera eres muy sensible o te puede afectar emocionalmente algunos aspectos que se tratan en la especialidad, pues puede ser. Yo creo que a mí no me ha afectado emocionalmente, pero sí que puede haber personas que ciertos temas les afecten más y esto puede afectar negativamente. No como en otras especialidades, otras cosas pueden pasar, ¿no? O sea, es que haberlo pensado antes de meterse a medicina esto, Sí, especialmente. porque a menos que uno no vaya a anatomía patológica, que el paciente ya está muerto, Sí, sí, sí. o rayos, pero que no le pones cara porque simplemente estás mirando pruebas, pero es que toda la medicina es así, es Sí, también ponerse a prueba y eso a lo mejor la verdad es que te sorprendes también del nivel de aguante o de que puedas aprender lo que te enseña el paciente, que a lo mejor el primer año es más duro, en el sentido de que a lo mejor te llevas a casa casos y así, luego también aprendes tú mismo a decir que me doy un tiempo para elaborar lo que ha pasado a este paciente o para culpabilizarme si algo está mal y luego pasa este tiempo, es que yo, si tengo que ser un profesional que ayuda a la gente concretamente, pues todas estas cosas las tengo que llevar. Aparte que la costumbre hace muchísimo, ¿eh? también está el tema a ver, yo sí que creo que, pero en general en medicina, el tener baja tolerancia a la frustración puede ser un tema complicado, ¿eh? Y es algo que, bueno, sí, yo creo que también en la especialidad, si tenemos baja tolerancia a la frustración, puede ser que sea difícil la especialidad, porque es una especialidad donde los cambios pueden ser mínimos y uno de pronto espera grandes cambios en algunos pacientes y a veces no se ven y esto puede frustrar. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, yo creo. Mm. Aún así, por ejemplo, con respecto a otras especialidades, o sea, donde la muerte está como cada día allí, es verdad que es más una muerte en el sentido de que el paciente pueda perder algunas características suyas personales, entonces seguramente una parte del paciente sí que se muera, pero también es verdad que con respecto a otras especialidades, o sea, hay pocas especialidades donde el sufrimiento no se ve en el día a día, ¿eh? O sea, a lo mejor dermatología, pero según donde te metas, otorrino, según donde te metas, pero interna, oncología, neumología, nefrología, reumatología, todos a nivel humano son muy duras, ¿eh? Y eso es la medicina. O sea, y si estamos a contacto con el sufrimiento de la gente, muchas veces no hay que caer en pensar de que lo que tú ves en el día a día es lo que en realidad está, porque tú ves un porcentaje de población que no está bien y tienes que tener en cuenta siempre que hay otro porcentaje muy grande de población que está muy bien y que tú a lo mejor no lo ves en tu día a día.
pero eso sí, si la enfermedad y el sufrimiento te afecta mucho, bueno, es mentira, o sea, porque uno te puede afectar mucho, pero en el momento en que te metas en el trabajo y valoras otras cosas y ves que puedes y que te compensa más ayudar en un momento de sufrimiento que ayudar a una persona que está muy bien y que te da mucha más satisfacción, está bien. Luego es verdad que hay especialidades donde el cambio es, lo que decías, Jairo, aún menos evidente. Y es verdad que nosotros, pues de un episodio psicótico agudo, maníaco agudo, depresivo agudo, la mejoría, a veces también ves cosas increíbles. También, eso es cierto. Tenemos Creo que una a pregunta. 55 nos cortan. Sí, hay una pregunta, no sé si alcanzamos a responderla. No, soy consciente que es, pero con todo el auge reciente solamente ¿creéis que puede haber algún cambio significativo en los números que eligen la especialidad? Uy, no lo sé, no lo sé. Ojalá, Ojalá, sería lo que toca. sí, 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 que la gente esté también más interesada. Bueno, yo creo que hay también bastante ahora en las noticias, ¿no? Mucho tema de la salud mental y que yo creo que podría ser algo que aumentara los números. Ojalá, ojalá. Bueno, Jairo, Benedetta, a ver si hay alguna pregunta de última hora, si no lo dejaremos aquí, ¿de acuerdo? Justito, justito. Sí, pero bueno, al menos habéis podido ir respondiendo bastantes dudas, ¿eh? que os han planteado. Sí. Bueno, pues parece que no tienen más preguntas. Gracias a todos los que os habéis conectado. Esperamos que sea de gran ayuda esta sesión y todas las que estamos organizando. Y a vosotros, Benedetta, Jairo, en nombre del Colegio de Médicos, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y al final por colaborar en una jornada pues tan importante o al menos tan útil para ellos. Muchísimas gracias y nos vemos por el Colegio de Médicos. Gracias. Gracias. Adiós.